Los ungidos. Este día quiero hablar sobre esas personas que dicen ser especiales, eh, que han recibido un mensaje directo de Dios, una voz de Dios que les dice que deben de enseñar la palabra de Dios, que deben de predicar, que se convierten en líderes, casi en gurús. Sí, vamos a hablar de los ungidos, de esos que dicen ser ungidos o apóstoles después del Señor Jesús. Veamos. Veamos el primer tema. No desees que te llamen maestro. Veamos qué dice Mateo 23 del 8 al 10. Pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el ungido. En algunos videos anteriores yo siempre he, he recalcado, he resaltado de que el Señor Jesús, como Rey, como profeta, como sumo sacerdote, es el último ungido. Ya no hay más ungidos. Sí hay presencia de Dios, sí hay eh, iluminación, sí hay milagros en la iglesia, sí viene eh, el Espíritu de Dios sobre las personas, pero ungido, ungido como Rey, el último es el Señor Jesús. Entonces en este caso estamos hablando de la palabra rabí o maestro. Rabí le decían en la época de Jesús a las personas que enseñaban eh, la Biblia hebrea, que enseñaban la Torá a las demás personas. Eran quienes por lo general daban sus comentarios bíblicos en las sinagogas para enseñarles a las demás personas sobre la ley de Dios, sobre qué es lo que Dios quiere. Y, y Jesús es uno de ellos. Entonces, este es un consejo que Dios les está dando a sus discípulos. No desees, no quieras, no gustes de que te llamen rabino, porque uno es tu rabino, uno es vuestro maestro, y es el Cristo, el ungido, el último. Él es el rabí, él es el que enseña, porque su palabra es espíritu, escrita hace 2000 años, aún nos siguen hablando los evangelios, según los discípulos que anduvieron con él. Entonces, eh, rabí tiene otra connotación muy importante, su excelencia. Entonces, los fariseos gustaban que les dijeran así, de esa manera, oh rabí, oh rabón, oh mi maestro. Entonces el Señor Jesús, incluso él mismo, como Juan el Bautista, y también le enseñaron a sus discípulos, sean humildes, no dejen que le llamen así, su excelencia, no dejen que le llamen rabí, maestro. No estoy diciendo con esto que sea un error que a veces en las iglesias, por ejemplo, están los maestros de iglesia infantil, están los maestros que enseñan, eh, por ejemplo, en clases teológicas y ese tipo de cosas que se desarrollan en la iglesia entre nosotros los cristianos. No es malo. Lo que aquí el Señor Jesús estaba denotando que tuvieran cuidado con que llegara una altanería en su corazón por, eh, por enseñar, ¿sí? Ese es el mensaje principal de este texto que estamos ahorita leyendo.
Sigamos viendo, veamos lo que piensan los discípulos sobre esto. Veamos primero a Pablo. Consideraciones de los apóstoles. Veamos 1 Corintios 12 del 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Veamos lo que dice. Esto es bien importante. Procurad pues los dones mejores. Mas yo, dice, muestro un camino aún más excelente. Y más adelante, si ustedes siguen leyendo la Biblia en este pasaje de Pablo, en esta epístola, ustedes se van a dar cuenta que habla de la preeminencia del amor sobre todas las cosas, sobre los dones, de todo tipo de dones, sobre entender las lenguas, sobre entender todo tipo de ciencia, sobre todo. Viene y dice, la excelencia está en el amor. Entonces, esto es bien interesante porque hoy en día sabemos que muchas iglesias que hacen televisión, eh, que hacen cruzadas, lo que buscan es televisar los milagros de Jesús. Es como, no sé, como hacer un paquete, un producto y decir, miren, aquí sucede esto, nosotros lo tenemos, como si tuvieran un genio atrapado y que les concede lo que ellos quieren. Bueno, ya Pablo pensaba en estas cosas quizás y dijo, lo más importante es el amor. Jesús también lo hablaba de esa misma manera porque en Deuteronomio lo vamos a encontrar de la misma manera también en la ley de Moisés. Sigamos bien. 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Lo que les decía, más adelante está este texto. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, muy importante, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Ahí está. Esto es lo que hablan los apóstoles. Muchos deseamos a veces enseñar tantas cosas, a veces la palabra de Dios no encontramos todas las respuestas porque hay misterios, el Señor habló en misterios, los apóstoles y los profetas escribieron en misterios, pero lo que el Señor nos ha dado en su misericordia, eso es lo que tenemos. Y, y en este caso, muchas personas vienen diciendo que son líderes porque Dios los ha puesto ahí. Y muchas personas, cuando ven a esos líderes, creen que dejan de ser humanos. Cuando fallan, cuando cometen otros errores, cuando cometen pecado, se sienten abrumados, destruidos, porque olvidaron que son personas, que son seres humanos, que son hombres y que fallan. Porque los han puesto en un nivel demasiado alto, como un gurú espiritual, como un gurú que ha alcanzado una gran iluminación, que ya flota en el cielo. Esto no es así. El Señor Jesús es el último ungido. Él es el rabí, el Raboni, como le dijo una vez Magdalena. Sigamos viendo. Muchos
muchos predicadores, para alcanzar grandes multitudes, quieren hacer ver que han encontrado los grandes misterios, los engrajes que mueven los planes de Dios y que han traído una iluminación de tal manera que son capaces de entender el Apocalipsis, de entender a Isaías, de entender a Jeremías, de entender todo. Y a veces se valen de especulaciones meramente. Y ese es un gran error. Ese, ese es un gran error. Por eso traigo también este texto. No todo es revelado en esta vida. 1 Corintios 13, del 8 al 13, veamos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos. Por eso lo he puesto en negrito este texto. Veamos la conciencia de Pablo. Veamos la humildad. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Veamos esto. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando ustedes vean un predicador que viene y empieza a tomar como verdades reveladas aquellas cuestiones que muchas veces utilizamos como meramente especulaciones, diciendo posiblemente el Señor quiso hablar acerca de, decía acerca de esto. Por ejemplo, eh, la construcción de un tercer templo en Jerusalén, la abominación desoladora. Hay tantos misterios que no conocemos, pero estos predicadores, estos gurús, se atreven a revestirse de que cuando se suben a un púlpito, a un escenario, están hablando palabra de Dios. Entonces, todas aquellas cosas que ellos escuchan como especulaciones los ponen como verdad. No puede ser así. En parte conocemos, ahora vemos por espejo, oscuramente. Hasta entonces veremos claramente, hasta que estemos frente al Señor. Cuidado, no te conviertas en maestro. Veamos lo que dice Santiago 3 del 1 al 5. Hermanos míos, lo he puesto en negrita. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tengan grandes, llevadas impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Santiago 3 del 1 al 5. Obviamente como el maestro, su principal instrumento es su boca, sus palabras, su lengua. Entonces debe tener cuidado. Por eso cuando hablamos de la Biblia, más Biblia debe existir de lo que yo hablo. Más debemos leer la Biblia de lo que hablamos, pero hay personas que se atreven a leer 2, 3 versículos para hablar 3 horas y empiezan a crear sus propias parábolas, empiezan a crear sus propias historias, sus propias
vivencias buscando cosas tan extrañas, muchas veces fuera de la Biblia. Hemos oído predicadores hablar de Jehová Junior, de cosas tan locas. ¿Por qué? Porque hay poca palabra de Dios y mucho de ellos en lo que hablan. Eso es bastante peligroso. Y de esto es lo que hay que tener cuidado, como dice Santiago 3 del 1 al 5. Veamos ahora a Juan y Jesús como líderes. Esto es bien importante para el día de hoy porque aquellos que empiezan a revestirse de la voz de Dios, de que son enviados, son especiales, son ungidos por Dios, empezamos a verlos con dinero, con lujos, ropas, carros, jet privados, yates, eh, infinidades de propiedades, tienen más propiedades que la sábila, como dicen algunos. Bueno, pues sus feligreses, pues padeciendo hambre. Veamos los que el Señor realmente envió, como Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús siendo ungido. Marcos 1, 40 al 45. Vino a él un reposo, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Los líderes de hoy lo que buscan son cámaras, son televisión, son radio, son eh, llenar estadios. Y creen que cuando llenan los grandes estadios es porque Dios así lo ha permitido, porque Dios lo respalda. Por esas razones creen esto. Pero veamos el caso del Señor Jesús que dice, se fue a lugares desiertos. Posiblemente desierto en este caso, en el griego no signifique un lugar árido como lo pensamos nosotros, donde no hay agua, no hay árboles, sino que solo hay arena, sino que aquí en este caso el Señor Jesús, perdón, el texto griego está hablando de lugares donde no hay una población, donde no hay ciudades, no hay casas, ese tipo de cosas. A eso se refiere, posiblemente hayan árboles, esté cerca del Jordán, pero no hayan personas alrededor así en su cotidianidad. A eso se refiere esta palabra lugares desiertos. El Señor Jesús se apartaba, pero aún así las personas lo buscaban, lo seguían en cualquier lugar donde estuviera. Eh, los predicadores de hoy necesitan marketing, necesitan redes sociales, necesitan televisión, necesitan ser anunciados y necesitan mucho dinero, por cierto. Sigamos viendo. Seamos como Juan y Jesús como líderes. Mateo 11 del 7 al 8. Este es bien interesante lo que Jesús dice sobre Juan el Bautista. Y veamos el contraste con los que dicen ser ungidos de nuestro tiempo. Mateo 11 del 7 al 8. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido de ropas delicadas? He aquí los que llevan ropas delicadas están en las casas de los reyes. Así es, está hablando de Juan el Bautista.
Pero hoy en día, ¿dónde están los predicadores? ¿Qué saliste a ver? Una persona vestida con ropa de marca porque Dios lo bendice mucho. ¿Qué saliste a ver? Un hombre bajando de un gran vehículo, de una limusina con bastantes guardaespaldas. ¿Qué saliste a ver? Un predicador subiendo a un jet privado. ¿Qué saliste a ver? Obviamente el Señor Jesús y Juan el Bautista eran diferentes. No se parecen en nada a nosotros, y menos a aquellas personas que dicen ser ungidas, enviadas por Dios, y que Dios les da todas esas cosas, mientras las personas que los escuchan están en grandes dificultades. Esto es, esto es lo que ocurre el día de hoy. Así que pregúntense eso, ¿qué salieron a ver? ¿Qué estamos haciendo? Ya no hay más inspiración divina, lo que hay es iluminación, y la palabra de Dios debe estar por encima de todo lo que nosotros pensamos. Debe haber más palabra de Dios en nuestra boca, y cuando digo palabra de Dios en nuestra boca, no lo que yo pienso, sino lo que la misma palabra de Dios dice, lo que está escrito, sin cambiarle nada. Porque si hablo demasiado, no falta pecado en lo que hablamos tanto. Eso ha sido todo.